Bueno, y del deporte pasamos a la política. Sabemos que este es un año electoral donde, bueno, hay provincias que son protagonistas. Y yo me quedaría con este título, Marce: en Formosa sí, pero en Tucumán y San Juan no. Acá tenemos que analizar Sí. lo que es la Constitución, pero no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer él, que él es constitucional, constitucional constituyente, fue en el año 2023, que de alguna manera nos puede ayudar a entender el por qué se suspendieron las elecciones, lo que podría ser una segunda reelección y un tercer mandato para Mansur, que buscaba ser compañero de fórmula de Jaldo. San Juan pasó exactamente lo mismo, San Juan y Tucumán. Y vemos que, por ejemplo, Gildo Infran gobierna la provincia de Formosa desde el año 1985. ¿Cómo es posible que un mandatario tenga 28 años en el poder y otros mandatarios no lo puedan hacer, por más de 8? Es decir, que no estamos entendiendo. Lo vamos a saludar al doctor, él es abogado, William Dardo Caraballo. Lo quiero saludar. William, ¿cómo le va? Buenas noches. Marcelo Insaurralde, Adriana Bulgeroni, lo saludamos para Norte Grande Federal. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches. Es consultar a quienes saben, a quienes son especialistas, usted es uno de ellos. Primero que nada, para ubicarnos en tiempo, lugar y espacio, ¿qué prohibió la Corte en base a lo que es San Juan y Tucumán? ¿Qué es lo que la Corte no le permitió a estas dos provincias en las elecciones? Bueno, digamos que primero la medida de la Corte en relación a estas dos provincias es un hecho inusual, es una injerencia, si se quiere, también a las autonomías provinciales, pero lo que sucedió es que llegó a esa instancia, que ya hace un tiempo, no es que estaba, por ejemplo, en el caso de San Juan, la Corte lo tenía al expediente desde el año pasado, desde diciembre, noviembre del año pasado, y hay un problema de interpretación en cuanto a la posibilidad de reelección del gobernador Uñac, que había sido vicegobernador de Ingeniero Gioja en una oportunidad, 2 mandatos más como gobernador, desde 2015 hasta 2019, y ahora entonces hay una interpretación que podría ser restrictiva, digamos, que hizo la Corte. Todavía no interpretó, la Corte dictó una cautelar, para mí de forma imprudente, porque lo hubiese hecho en un término más prudencial, como en el caso de Santiago del Estero en su momento, donde el entonces gobernador Zamora pudo colocar su reemplazante y se pudieron hacer las elecciones que estaban programadas. Acá con pocas horas de anticipación no pudieron hacer el reemplazo que, por ejemplo, hizo Tucumán a todo evento. El gobernador Juan Mansur se declina de su postulación para que no tenga problemas, digamos, de índole de interpretación cuando la Corte tenga que resolver la cuestión de fondo, porque estamos hablando en ambos casos de medidas precautorias, de medidas cautelares. Así que no deja de ser un fallo de profundo contenido político de la Corte, porque en ambas provincias se avisora o se tenía casi la certeza de un triunfo importante del peronismo en ambos distritos, que hay 3 elecciones más este domingo 14 de mayo, lo que iba a exhibir en las pantallas de la tarde del domingo 5 triunfos del peronismo o gobiernos aliados al frente de todo, como el caso de Tierra del Fuego, el caso de La Pampa y también el caso de Salta, que el gobernador es cercano al ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces, entendemos, yo humildemente creo que la Corte responde a un sector ideológico de la derecha del pensamiento argentino que se configura en Juntos por el Cambio, y de ahí vino la orden para iniciar este acto ciudadano tan importante como es el de elegir los representantes del pueblo. Bueno, esperemos que la Corte
retome la sensatez. Yo creo que no es competente la Corte, porque hay antecedentes de fallos judiciales de que los regímenes electorales, lo que sea sistema electoral, tiempo de las elecciones, modo como se vota, se trata de lo que se denomina derecho público provincial. Con lo cual, la jurisdicción y la competencia de la Corte es totalmente extraña a este tipo de trámites, a este tipo de juicios, a este tipo de cuestionamientos. Así que hay un exceso de atribuciones de la Corte, que no es la primera vez que lo hace. Con Formosa lo hizo durante la pandemia y nos generó un impacto de contagios por un ingreso indiscriminado de personas al territorio provincial, cuando teníamos un estándar o un estatus sanitario envidiable, digamos. Nosotros en el año 2020 tuvimos un solo fallecido y en el año 2021 más de 1.200, digamos, así, para que vean cómo a veces las medidas judiciales inciden en la vida de las personas, hasta en eso. Pero bueno, sí, lo escucho. Williams, y lo que quería consultarle es qué pasa específicamente con Formosa, que es algo que tal vez mucho no se puede entender. ¿Cómo puede explicarnos la situación actual de la provincia de Formosa? Bueno, yo fui convencional constituyente en la última reforma de la Constitución provincial, y en la anterior, en la vieja Constitución, había un artículo, se había reformado en el año 90-91, que era el 129, que permitía una sola reelección, digamos, al gobernador y vicegobernador. O sea que después vino la cláusula Angelos, los más memoriosos, los que tengan más años como yo, se van a acordar que el gobernador de Córdoba, que compitió la presidencia con Carlos Menem en el 89, fue 3 veces gobernador consecutiva de la provincia de Córdoba, y terminó su mandato cuando estaba compitiendo en el año 89 con su contrincante, que era el doctor Menem. Esa cláusula Angelos se puede interpretar y aplicar una vez, o sea que los gobernadores podrían tener una segunda reelección con esa interpretación. Ahora, en el caso de Formosa, de Santa Cruz, existe, y otra provincia más, existe lo que sencillamente el artículo 132, por ejemplo, de la Constitución de Formosa dice que el gobernador y vice durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelectos. No establece un límite de reelección. Claro, es una posibilidad de postulación, al menos, de las veces que el primer mandatario, en este caso Infram, pretenda hacerlo. No tiene impedimento constitucional, porque lo que no hay, como se repite, es reelección indefinida. Hay posibilidad de postularse, de presentarse, de ser candidato. Ahora, bueno, si recibe el acompañamiento de la ciudadanía, va a ser reelegido, digamos, como era la Constitución del 49, la Constitución Nacional Justicialista, que en su artículo 78 decía que el presidente y vice durarán 6 años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Decía en ese caso, en la Constitución de Formosa dicen podrán ser reelectos, y no le pone el límite temporal, digamos, no le pone otra condición, razón por la cual esas voces que se levantan de que van a impugnar la eventual candidatura del actual gobernador, en función de estos 2 últimos fallos de la Corte, pretenden que la Corte intervenga en el derecho público provincial, viole la autonomía de las provinciales, de las provincias que son preexistentes a la nación, más allá de lo que es de público conocimiento, la deslegitimación y la falta de credibilidad que tiene el Poder Judicial en general, y especialmente la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, que yo creo que con este fallo han aumentado su descrédito, pero tampoco se nos escapa que están siendo
objeto de un juicio político en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, se está sustanciando con pruebas realmente contundentes, y que uno se sorprende de las irregularidades o de los delitos que eventualmente cometieron los jueces del máximo tribunal de la Nación. Y lo más probable, o casi la certeza, es que va a haber un dictamen de mayoría aconsejando la remoción de los miembros de la Corte, de los 4 miembros. No sé si va a existir después el número de diputados y de senadores para avanzar en este juicio político, como fue en el año 2000. Porque ahí tiene que estar avalado por el Congreso, es decir, y me da la sensación en este ajedrez político, ¿quiénes podrían avalarlo más que el oficialismo? Es decir, el kirchnerismo, el albertismo, el masismo, pero no le dan los números para un eventual pedido de juicio político. Se necesita efectivamente una mayoría especial, que son los 2/3 de la Cámara juzgadora, porque la Cámara, de acuerdo a nuestro mecanismo constitucional, la Cámara de Diputados es la Cámara acusadora, y la Cámara juzgadora es la Cámara de Senadores, donde están los representantes de las provincias, y se necesitan los 2/3 de los diputados. Creo que son 42 diputados los 2/3. No, ninguna fuerza política tiene esa cantidad de senadores. Por ahora, veremos después de la conformación con posterioridad a las elecciones de octubre de este año, donde en varias provincias, en Formosa, por ejemplo, se eligen 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Entonces, Formosa puede porque tiene explícito en su constitución provincial, en el artículo 132, que el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos. Así es. Y en las otras provincias esto no está explícito en la constitución provincial. Y se presta a interpretaciones diversas, digamos, o por lo menos a un par de interpretaciones. En cambio, la de la provincia de Formosa y la de Santa Cruz solamente dan lugar a una sola interpretación. Ahora, me parece que tendría que ser igual en todas las provincias. No claro, conozco mucho del tema, pero me parece que debería ser igual en todos lados. Pero no, yo no tengo una posición en esto, pero ¿no son los fallos judiciales acaso interpretaciones de una persona idónea, obviamente, que ha estudiado para ello, que se lo conoce como juez, pero no dejan de ser interpretaciones basadas en esa idoneidad? Y pregunto, ¿qué necesita una provincia para cambiar o agregar este artículo para que sea visiblemente, que no lleva una interpretación errónea, y que tanto el gobernador y el vicegobernador quisieran ser reelectos de manera indefinida, pueden serlo? Claro, por ejemplo, Estados Unidos, que es un sistema presidencialista, muchos estados, los gobernadores tienen estas cláusulas parecidas a la Constitución de Formosa, y hay gobernadores que están hace 25 o 30 años en el ejercicio de sus funciones, lo mismo que los senadores. Los senadores de Estados Unidos, que el que menos dura en la Cámara de Senadores es 20 años, son senadores decanos, por así decirlo, y lo que se necesita es una reforma de la Constitución, que para los mecanismos constitucionales, en la mayoría de las cartas magnas, tienen el mecanismo previsto, pero con una mayoría agravada. O sea que uno necesita, para convocar a una convención constituyente que reforme una constitución, los 2/3 de la Cámara. O sea, nosotros tenemos una Cámara de 30 miembros, se necesitan 20 diputados que declaren la necesidad de reforma y qué puntos específicamente se van a reformar, como en cualquier provincia, como también la Constitución Nacional exige esa misma cantidad digamos, los 2/3 de ambas cámaras para declarar la necesidad de reforma. O sea que no es fácil una reforma de la Constitución, porque construir ese consenso tiene que ser un trabajo político de alianzas y de entendimiento, que acá llevó su tiempo. Infran lo pudo hacer en el año 2003 con
alcanzó casi los 2/3 en el seno de la convención, y bueno, salió este texto, así que si algún otro gobernador lo quiere hacer, tiene que contar con los legisladores necesarios para declarar la necesidad de reforma, y el poder constituyente no es ilimitado, tiene los límites que le impone la ley que declara la necesidad de reforma, y tiene también como límite o como techo de control constitucional la propia Carta Magna Nacional. Esta es una opinión personal, ¿no? Pero a mí me da miedo que una persona esté tanto tiempo en el poder, tantos años, o sea, naturalizarlo, así tantas gestiones. Me parece que a veces el recambio es importante y es como un oxígeno nuevo para las provincias. Esto es personal, ¿eh? No, sin duda, yo creo que toda gestión desgasta, y la contracara cómo es, a pesar del desgaste de la gestión, una persona sigue teniendo el acompañamiento de sus comprovincianos y comprovincianas, seguramente porque hace las cosas bien, porque está siempre en la voluntad soberana poder cambiarlo, digamos. Yo creo que en las gestiones de las personas que son elegidas para llevar a cabo una tarea, en este caso conducir los destinos de una provincia, son exámenes diarios, no es que cada elección se someten a consideración del electorado, sino que diariamente la gestión se va viendo con los resultados. Así que también vemos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde hay intendentes que están, el de San Isidro está la familia Pose, por ejemplo, desde el año 1983, del retorno a la democracia. Bueno, tal vez porque los radicales sean blancos, pulcros, qué sé yo, no tengan otro componente social en su fuerza política, la opinión pública tiene otra mirada, pero bueno, nosotros, yo me siento formoseño, profundamente peronista, y creo que Infran interpreta el sentimiento mayoritario del pueblo de Formosa. De cualquier manera, eso es una situación de ida y vuelta. Un feedback constante, sí, coincido. Doctor, le mando un abrazo grande, nos estamos quedando sin tiempo y finaliza este informativo. Gracias por atendernos, un abrazo enorme. Gracias por la comunicación, y el nombre de federal ya del programa sin duda da cuenta de que nuestra Constitución precisamente es representativa, republicana y federal. Totalmente. Gracias, doctor. Un abrazo enorme. Es el doctor William Dardo Caraballo, abogado, constitucionalista, y de alguna manera explicándonos... Aclarando, viste que a veces muchos temas los contamos, pero bueno, no se entiende en su totalidad. Una forma sencilla de poder entender lo que pasa en la justicia. Él hablaba justamente de la forma política estadounidense. Es verdad, la diferencia que ellos tienen al nuestro, que por ejemplo llegar a ser presidente se puede lograr una reelección, pero una vez que logras esa reelección te retiras de por vida de la política. Claro. Vos no podés acceder a un cargo más. Es como el límite de una vida política, ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Después te dedicas a dar conferencias, a lo que quieras, pero no podés volver a la vida política. Como está haciendo Obama en estos momentos. Totalmente. Está recorriendo el mundo con distintas disertaciones en universidades, en todo el mundo, con su familia. Recorre el mundo y hace presentaciones. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.